Pues seguimos aquí en Tecnopol y ahora quiero ir al otro componente que es interesante, que está en el presupuesto, y es que el mismo incluye una partida significativa de ingresos de capital, es decir, ingresos por venta de activos de empresas, tal como había anunciado el ministro de la Presidencia. Pues se va a vender activos y se menciona que va a vender activos que están en propiedad del FOMPER. Eso significa acciones como de Gejaina, Gitabo, no se menciona específicamente, pero se podría decir que sí, que son esos activos. También se mencionan activos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Obviamente que esos activos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales es la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Y en esta semana fue interesante ver cómo se hizo todo lo posible por deprimir el precio de Punta Catalina. Vimos el lunes a el administrador general de la Central Termoeléctrica Punta Catalina dando unas declaraciones alarmistas diciendo que hay fallas graves y que por lo tanto tenía que salir de línea Punta Catalina. Bueno, Punta Catalina, la unidad número 1 ya está entrando. Hoy, día 3 de octubre, ahora mismo debe estar entrando la unidad número 1. ¿Por qué? Porque era simplemente corregirle lo mismo que se le corrigió a la unidad número 2 y que por lo tanto se había establecido, desde julio, se había establecido una parada programada para ahora, inicio de octubre. Y ahí era que se iba a corregir esa junta, una junta del sistema de control de calidad de aire, y se iba a aprovechar para hacer otras correcciones, por ejemplo, cambiar filtros. De la casa de filtros tiene 10.000 filtros y todo se aprovecha y se cambia, como usted le cambia a un carro nuevo los filtros, y otros elementos que usted tiene que hacerle ajustes, como por ejemplo algunos sensores, etcétera, etcétera. Yo escribí y se lo voy a enseñar para que ustedes puedan verlo. Aquí, este es en mi blog www.jaimearistescuder.blogspot.com, Punta Catalina a precio de vaca muerta. Ese yo lo escribí y obviamente cuando usted lo lee se va a dar cuenta de que ha habido pues el interés de parte del gobierno o de algunos funcionarios de deprimir el precio de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Primero, las declaraciones penosas del señor administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que se vio claramente que en realidad no son fallas graves, porque si son fallas graves no estaría entrando después de 3-4 días de trabajos, de tal manera que se ve que era un típico mantenimiento y se aprovechó en ese mantenimiento para hacer esa corrección de esa junta en la unidad número 1. Ahora, usted no habla de fallas graves cuando usted va a vender, pero también el licenciado Macarrulla en una entrevista en el programa Acento también señaló, y aquí lo señaló claramente, está contemplado abrir la participación del sector privado en Punta Catalina, e inmediatamente comentó sobre el posible interés de los inversionistas, pero ahí, en vez de mostrarse como un buen vendedor, hablando bien, dice, Punta Catalina, no te creas que es tan fácil, insinuando que hay que definir muchas cosas. Obviamente, cuando usted es un vendedor y usted quiere sacar el máximo provecho por un activo, usted habla bien de ese activo. Usted habla de las bondades de ese activo. Por ejemplo, la Central Termoeléctrica Punta Catalina tiene el mejor sistema de generación de electricidad de la República Dominicana. Tiene la capacidad de generar $500 millones de ingresos anualmente, un nivel de beneficio de $250 millones. En términos de valor presente, esa empresa vale $2.600 millones. Óiganme, usted tiene que decir todas las bondades de esa empresa. Tiene que hablar de los elementos técnicos positivos que tiene, que se invirtieron ahí, que por ejemplo, con 3 molinos da plena capacidad y tiene 4 cada una de las unidades, pero asimismo tiene muchísimos esquemas que le permiten la protección con redundancia, y por eso el costo de capital de la planta es mayor que otras plantas, porque tienen una redundancia significativa para darle mayor seguridad a su participación en el mercado, porque estamos hablando de que es la planta principal en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, supliendo el 30% de toda la electricidad. Miren, desde mayo
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 30% de la electricidad de este país la suplió la central termoeléctrica Punta Catalina. 30%. Ha logrado reducir el déficit del sector eléctrico, reduciéndole el déficit de las empresas distribuidoras de electricidad por la disminución de ¿qué? La disminución del precio del mercado spot, que ha bajado de 14 centavos a menos de 7 centavos. Llegó a 4 centavos, pero cuando comienza a subir los precios de los combustibles a nivel internacional y salen algunas plantas importantes por mantenimiento o por fallas, como es el caso de AES Andrés, como fue el caso de DPP, como es el caso de las salidas de las SPEM, todo eso hizo que entonces subiera 7, 8 centavos de dólar, pero pudo haber subido a 15 centavos sin la central termoeléctrica Punta Catalina. ¿Y eso qué significa? Beneficio para el Estado Dominicano. De manera tal que me sorprende que si quieren buscar, como se ha señalado aquí, por ejemplo, alrededor de 90,000 millones de pesos, quieren buscar. 90,000 millones de pesos, vamos a buscar con una tasa de cambio, vamos a utilizar 60 pesos por uno, vamos a suponer. Aquí tenemos 90,000 entre 60 pesos, son 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Ya yo le dije a usted que en realidad Punta Catalina son 2.600 millones de dólares, pero en esos 1.500 yo no sé qué parte de Jaina se va a vender, no sé, Itabo se va a vender, porque acuérdense que 50% de la generadora Jaina, 50% de la generadora Itabo es propiedad del Estado Dominicano, más del 50% de Jaina, porque tiene una partecita que era también del sector privado y es propiedad del Estado. De tal manera que no sabemos en esos 1.500, no sabemos qué participación se va a vender de Punta Catalina, no sé si será el 50%, si será el 40%. Me extrañaría que el sector privado entre con menos del 50%, pero eso significa que no puede venderse a 1.500 millones de dólares, tiene que venderse por muchísimo más, porque Punta Catalina, vuelvo y señalo, son 2.600 millones de dólares, 2.600 millones de dólares, el valor de Punta Catalina, el valor de mercado de Punta Catalina son 2.600 millones de dólares. Entonces, dicho esto, habría que, pues, tomar acciones para, si se va a vender, venderla a buen precio. ¿Y qué es esto? Oigan bien, miren, venderla a buen precio significa que usted tiene que dejar de hablar y hacer cosas negativas en contra de Punta Catalina, porque de lo contrario la va a vender a precio de vaca muerta, a precio de vaca muerta. Por ejemplo, yo escribí un artículo, se lo voy a presentar, está también en mi blog, ahí está, ¿qué es a precio de vaca muerta? Ahí está en mi blog, y yo le digo acá, ¿cómo se llega a un precio de vaca muerta? Y se lo voy a leer en 30 segundos. En primer lugar, critique su empresa, creándole un entorno desfavorable para que se perciba que es un negocio riesgoso porque tiene fallas operativas que le impiden generar ingresos por la venta de de bienes o servicios. En segundo lugar, despide al personal clave de operación y mantenimiento, quienes ayudaban a mantener baja la probabilidad de que ocurran fallas. En tercer lugar, no adquiera los repuestos e insumos oportunamente que se transforman en bienes o servicios finales, lo cual reduce sus ingresos. Y en cuarto lugar, adopte medidas que incrementen los costos de los insumos, lo cual reducirá los beneficios, asumiendo ciertas restricciones en su capacidad de traslado de los costos al precio de venta. Fíjense que esos son elementos que han sucedido alrededor de Punta Catalina y hay que evitar eso. Si usted va a vender Punta Catalina, que eso ya está en el presupuesto, si usted va a vender acciones de Punta Catalina, no sabemos qué porcentaje, si va a ser un 10, si va a ser un 20, si va a ser un 30, si va a ser un 50, si va a ser un 60, si va a ser completa. No lo sabemos, pero el gobierno este año vende Punta Catalina. Si la va a vender, vamos a exigirle al gobierno que la venda a buen precio. Pero para eso no podemos tener ni al licenciado Macarrulla hablando de Punta Catalina porque él no cree en Punta Catalina, no lo cree. Él habló de una forma tal, cuando le preguntaron sobre ella, que lo que insinuó es que no era tan fácil venderla. Si él no se ve con esa capacidad, entonces vamos a buscar otro vendedor. Usted no puede decirle a alguien que le prepare un buen filete en un restaurante si el cocinero es vegetariano. No se lo va a preparar bien ese filete. No, si usted quiere un buen filete, búsquese un asador que sepa, un asador bueno, que sepa, pero que no sea vegetariano, porque si es vegetariano, definitivamente no lo va a hacer bien. En resumen, ya para ir cerrando, en resumen, simplemente decirle, este presupuesto, tal como está,
no lo van a aprobar en el Congreso. No es verdad que esos muchachos que llegaron a ese Congreso van a aprobar estos impuestos para la clase media tal como están. Yo lo dudo. Le recomiendo al presidente Luis Abinader que se siente, modifique esto, saque estos impuestos y se siente con los agentes que van a financiar el déficit, que definitivamente va a ser mayor que 3%, y que se busque a alguien que crea en Punta Catalina y que le ayude a vender esa empresa, y no que sea eso que están ahí, ni el que lo está administrando actualmente porque está tomando acciones que no le mejoran su valor, ni Lisandro Macarrulla, porque lamentablemente, tal como se expuso en esa entrevista en Acento, pues realmente no va a ser un buen vendedor, no va a ser un buen vendedor de Punta Catalina. Ahí hay que buscar a alguien que de verdad la defienda y que pueda echarse adelante. Hay muchas personas que salieron de Punta Catalina, que fueron despedidos, que pueden hacer el trabajo. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.